Bueno, y en este segmento vamos con sentencia anticipada en el decreto 806 de 2020. Bueno, resulta que en la sentencia anticipada finalmente es una inclusión que realiza el decreto 806 en materia contencioso administrativa. Ya existía en materia civil. Dentro de las fases de proceso que nosotros ya teníamos desde el principio, encontramos que existen 4 posibilidades para que el juez emita o profiera sentencia anticipada en materia contencioso administrativa. La primera de ellas viene siendo en la siguiente oportunidad. En cualquier fase del proceso, antes de la audiencia inicial, siempre y cuando no haya pruebas por practicar o sea un asunto de pleno derecho. Normalmente este tipo de situaciones se generarían cuando hay nulidades y restablecimientos contra actos administrativos que no requieran la práctica de prueba testimonial, sino que simplemente sea, digamos, una prueba documental, por ejemplo, o cuando se trate simplemente de asuntos de pleno derecho. ¿Qué pensamos? Que independientemente de que diga la norma que desde cualquier momento hasta antes de audiencia inicial, pues lo cierto es que como exige que no haya pruebas por practicar, pues es muy probable que esa oportunidad se dé más bien desde la última oportunidad para presentar pruebas o para aportar pruebas o para solicitar pruebas, que sería el pronunciamiento de las excepciones, hasta la audiencia inicial. Porque recuerden que tenemos la posibilidad de pedir o aportar pruebas en demanda, en contestación de demanda y en pronunciamiento de las excepciones. Esta oportunidad sería la última como para solicitar pruebas y allí se daría cuenta el juez que no hay pruebas por practicar y pues resolvería si efectivamente se trata de un asunto de pleno derecho. Lo cierto es que para decidir el juez, es decir, para emitir la sentencia anticipada, él tendría que correr traslado para alegar a ambas partes por 10 días. Bueno, esto respecto a la primera posibilidad. Ahora, siguiente posibilidad, que vendría siendo en cualquier momento, siempre que haya un común acuerdo o que haya una iniciativa pues, por parte del juez. Y común acuerdo, obsérvese aquí en esta presentación que tenemos tanto, puede ser por las partes como puede ser por los apoderados. E incluso si estamos hablando de litisconsorcios necesarios, también tendría que la petición de sentencia anticipada estar suscrita por cada uno de esos litisconsortes necesarios que finalmente también son parte. De esta manera, digamos que podría irse tanto por la cuerda de parte como por la cuerda del juez, o por iniciativa del juez, Ahora, la solicitud. Esa solicitud tendría que hacerse por escrito y a ella se podrían acompañar los alegatos. Podrían allegarse con la misma solicitud, buscando una aceptación de petición por parte del juez. Pero también la solicitud la podrían hacer las partes en la misma audiencia. Ahora, recuerden que cuando el juez acepta esa petición, se entenderán desistidos los recursos sobre decisiones interlocutorias que estén pendientes por resolverse. Lo cierto es que una vez aceptada la petición, el juez correrá traslado por 10 días a las partes, al Ministerio Público. Las partes han solicitado, pero también al Ministerio Público y además intervinientes para que ellos pues, se pronuncien al respecto y pues dejen claro lo que consideran. En todo caso, digamos que si efectivamente se hubiera hecho en la audiencia, sus alegatos o los alegatos que se piden acá serán en la misma audiencia. Esa sería la segunda oportunidad. Sí, ya nos quedan las últimas dos y esta número 3 es bastante particular porque nos recuerda que el proceso administrativo se encuentra dividido en 3 etapas, circunstancia que no todos pues tenemos ciertamente muy presente, pero que en la norma se establece, y especialmente en el artículo 179, que identifica que las etapas procesales son 3. La primera, desde la presentación de la demanda hasta la audiencia inicial. La segunda, que es la relevante para este caso, desde la finalización de la audiencia inicial hasta la culminación de la audiencia de pruebas. Y la tercera, desde la terminación de justamente la audiencia de pruebas hasta la notificación de la sentencia. Entonces, teniendo en cuenta o recordando esa división del proceso, es muy importante señalar que esta causal corresponde a la acreditación o la o esta causal simplemente será efectiva cuando se encuentre probada alguna de las excepciones mixtas. Es decir, cosa juzgada, transacción, conciliación, caducidad, prescripción extintiva o falta de legitimación en la causa. Pero entonces, esta causal también llama bastante la atención en la siguiente medida.
Estas mismas causales o estas mismas excepciones, nada más y nada menos, tendrían que haber sido obligatoriamente resueltas en la audiencia inicial, e incluso para justamente resolverlas, el despacho tuvo la posibilidad de decretar pruebas para así hacerlo en esa etapa anterior, por lo que es bastante particular que después de que ya se tuvieron que haber decretado y practicado pruebas para evidenciar si se encuentran acreditadas o no, en una etapa posterior, el legislador permita o incentive prácticamente o dé la posibilidad de terminar justamente el proceso en ese momento. A lo que pues le encontraría la explicación que después de audiencia de pruebas, o justamente en esas pruebas que no eran para las excepciones previas o mixtas, pero que eran para las de méritos, se pudo encontrar o dilucidar algún elemento que no se encontraba antes determinado y que el despacho no hubiera podido verificar. O simplemente que las partes hubieran conciliado en forma posterior y hubieran de esa forma determinado o pues resuelto por terminar el contrato, el proceso correspondiente. Entonces, en ese orden de ideas es bastante, esa sería como la explicación. Ahora, ¿cuáles son los otros elementos que generaría o que hay que tener en cuenta en esta causal? Que en esta se va a proferir justamente en audiencia o en escrito. Lo ideal sería en audiencia después de practicar las pruebas y que el despacho se dé cuenta justamente que ello ocurrió. Y además de eso, es que en este evento se da por terminado el proceso sin correr alegatos para las partes. Entonces, en esta causal, si se encuentra alguna de estas excepciones mixtas o perentorias después de la audiencia inicial y después o hasta finalizar la audiencia de pruebas, se daría lugar a esta sentencia anticipada. Por último, encontramos que se dictará sentencia anticipada en caso de allanamiento, lo cual es bastante particular porque el mismo artículo 176, que tiene la figura del allanamiento, ya disponía que una vez se realizara ese allanamiento, se dictaría sentencia inmediatamente. Entonces, en todo caso, la norma ya prevía esta causal como una especie de sentencia anticipada porque de todos modos apenas se hubiera dado, ya la norma traía la consecuencia. Pero en todo caso, pues igual esta figura del allanamiento se refiere o está íntegramente regulada en el artículo 176, por lo que hay que tener en cuenta que para que esta ocurra, se puede realizar o esta se puede presentar en cualquier etapa del proceso, ya que no se establece un periodo determinado o solo una ventana procesal para justamente aceptar o para decretar este tipo de acto procesal. Ahora, ¿en qué consiste como tal el allanamiento? Consiste en que la entidad se allana justamente a las pretensiones de la demanda, pretensiones que tienen que ser conciliables para que de esa forma se pueda entender y se pueda justamente allanarse de forma legal. Y ahora es particular que la pretensión tenga que ser conciliable, pero que la autorización no venga del comité de conciliación, sino que viene es del director de la entidad. Por ejemplo, si viene de la nación, es del gobierno nacional. Si es un ministerio, el ministro. Si es el departamento administrativo, el jefe del departamento. Si son entes territoriales como la gobernación, el gobernador, el municipio, el alcalde. Y para organismos autónomos e independientes, pues el servidor de mayor jerarquía. Entonces, simplemente encontramos que lo normal sería que este allanamiento se diera en la contestación de la demanda, pero se puede en cualquier momento del proceso siempre y cuando se cumplan pues todas las anteriores especificaciones o exigencias legales. Cabe señalar que en este caso, como implica el allanamiento, en dado caso que el despacho encuentre que hay fraude o colusión, puede negarse justamente a este tipo de actuaciones para garantizar que no se vaya a dar validez a actos que van contrario con la buena fe o contrario con la legalidad. De acuerdo. Bueno, con esto finalizamos entonces la etapa de sentencia anticipada que incluye el 806 en materia contencioso administrativa. En nuestro siguiente video con la siguiente etapa procesal.